Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar del tema de segmentación estática en Power BI. La segmentación en general es una técnica que nos permite agrupar o clasificar la información que manejamos en nuestros informes. Hay una versión dinámica, que vamos a ver en un futuro, y una versión más sencilla, que es la segmentación estática, que digamos se basa en crear campos o columnas que tomen en cuenta la información de otros campos ya existentes en nuestro reporte para generar esos grupos. Por ejemplo, aquí tengo una matriz con el monto de ventas y está clasificado en base al rango de precios. Para crear este campo, rango de precios, me voy aquí a la vista de tabla y he utilizado la función switch con unos intervalos que toman en cuenta el valor de la columna precio unitario. Son rangos de este precio unitario. Entonces, Julio, ¿es válido hacerlo así? Hay algunos problemas que puedes tener si lo haces así. En primer lugar, esta solución es muy manual, en el sentido de que toda la lógica la estás incorporando aquí, en esta fórmula. Si hay que hacer alguna actualización, tienes que hacerla aquí, agregar algún intervalo, quitar alguna clasificación, modificar estos valores teniendo cuidado de no equivocarse, ¿no? En segundo lugar, esta solución no es escalable, amigos. Es decir, este código pertenece exclusivamente a esta columna de este reporte. Si quisieras que esta lógica se repita en muchos informes, tendrías que crear uno por uno y hacer alguna corrección también individualmente en cada uno de esos informes. No hay una forma de centralizar la lógica. Y finalmente, esta columna no tiene orden, amigos. Si yo veo aquí el informe, veo que el orden está incorrecto porque el de Mila Más, aunque sé que debería ir al último, está en el puesto 3. Para ordenarlo tendría que crear una nueva columna de orden, ¿sí o no? Y eso significa un esfuerzo adicional. Entonces, para arreglarlo vamos a utilizar esta técnica de segmentación, ¿no? Utilizando en primer lugar una tabla de configuración con esa lógica, esos intervalos que quiero utilizar. Aquí los tengo. Y también utilizando un poquito de DAX para hacer la solución 100% automatizada y escalable. Entonces, amigos, en este video aprenderemos en primer lugar a construir la tabla de configuración, a crear esa columna utilizando DAX. Después veremos un ejemplo con una tabla de configuración un poquito más compleja, en el cual no son intervalos fijos, sino son intervalos basados en otro campo, por ejemplo. Para cada categoría tengo intervalos distintos. Vamos a aprender cómo manejarlos si lo tenemos así. Y por último, veremos la manera de optimizar el resultado. Vamos a utilizar una técnica alternativa usando una función nueva que les quiero enseñar, que se llama Generate. Ok, amigos, entonces en este video vamos a ver esos temas. Para mí lo más importante es averiguar el por qué está saliendo la fórmula que vamos a construir. Tienen los capítulos de este video en la descripción. Y sin más que agregar, empecemos. Entonces, amigos, partiendo de este modelo inicial, lo primero que vamos a hacer es construir o importar la tabla de configuración de intervalos. Yo ya la he construido para ustedes, aquí las tengo en Excel, ¿sí? En este caso son 9 grupos con un valor mínimo. Tanto el valor máximo como el intervalo se crean a través de una fórmula de Excel. Por ejemplo, si aquí le agrego un nuevo grupo, 900, automáticamente se crean los intervalos. Perfecto. Julio, lo has hecho en Excel, ¿lo puedo hacer en DAX? También lo puedes hacer en DAX, pero hay algunos temas avanzados que te pueden ocasionar problemas y lo vamos a ver en un futuro, que es el tema de referencia circular. Así que mi recomendación es hacerlo así, por ahora, en Excel, y que es la manera en la que yo personalmente lo hago también. Lo guardo, lo cierro, y lo que voy a hacer ahorita es conectarme a ese archivo de Excel, ¿no? Pongo inicio, libro de Excel, y me voy a conectar justamente a ese archivo que les acabo de mostrar. La hoja se llama aux intervalos y le pongo de frente aquí cargar. Listo, he cargado esa información a mi informe, está vinculado. Si yo modifico el Excel, automáticamente se va a modificar, si le pongo actualizar, esta información. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Yo tengo esta columna I de rango. Esta columna I de rango va a funcionar como si fuera la llave primaria de esa tabla. Esta columna es la que quiero replicar en mi tabla de hechos, aquí en la columna I de rango. Voy a crear lo que se le conoce como una llave foránea para vincular las tablas, en este caso. Entonces fíjense, voy a crear una variable que se va a llamar precio unitario, que es básicamente el valor del precio que quiero capturar, ¿no? Precio unitario. ¿Listo?
Lo voy a poner return para poder verlo. Es simplemente una copia de la columna precio unitario por ahora. Después voy a crear otra variable que se va a llamar tabla filtro, por ejemplo. Y que va a ser un filter de la tabla que acabo de importar, aux intervalos. Yo me quiero quedar con el intervalo que pertenece exclusivamente a ese precio que estoy capturando. Entonces voy a utilizar la siguiente lógica. Precio unitario tiene que ser mayor o igual al valor mínimo. Y también el precio unitario tiene que ser menor al valor máximo. Listo. Ahorita vamos a explicar cómo se utiliza, cómo se calcula esta tabla también. Mi última variable va a ser el resultado, que va a ser un calculate del mínimo. Puedo utilizar máximo o mínimo. Después vamos a explicar a detalle la implicancia de esto. Voy a poner mínimo de esa columna que quiero obtener, el código rango, utilizando como filtro de calculate justamente la tabla, ¿no? Tabla filtro. Y listo. Aquí en el return le pongo el resultado. Y ya tengo, en esta tabla de hechos, tengo esta columna rango con los códigos, mira, del 1 hasta el 10. Los 10 grupos que había creado en mi Excel. Perfecto. Una vez que tengo este código aquí, esta llave foránea, me voy al modelo y puedo vincular las tablas. Es decir, puedo tratar esta tabla de configuración como si fuera una dimensión. Código de rango. Con código de rango están vinculadas y listo. Puedo utilizar los campos de aquí como filtro, ¿no? Entonces me voy aquí a mi reporte y agarro la tabla de intervalos y utilizo esa columna de intervalo como filas de la matriz. Perfecto. Tengo esta información. Entonces, la ventaja de esto, como saben, es que yo lo único que tendría que hacer es modificar el Excel. Si tengo varios reportes, todos los conecto a ese archivo central. Cuando se cambia la lógica, cambia únicamente en ese archivo maestro. Por ejemplo, me voy aquí a intervalos, al archivo, y voy a agregar dos segmentos más. ¿Okay? De 1000 y de 1200. Perfecto. Guardo este archivo, tengo estos nuevos intervalos, vuelvo al informe, y aquí simplemente actualizo la tabla, ¿no? Clic derecho, aux intervalos, actualizar datos. Y listo, tengo los nuevos rangos. Julio está desordenado, mira, el 1000 y el 1200 está en puesto 3 y 4. ¿Cómo lo ordeno? Fácil. Me voy a la vista de tabla, me voy a esa tabla que acabamos de importar, y esta columna de intervalos la voy a ordenar por esta columna y de rango, que justamente me sirve también para generar un orden, ¿sí o no? Ordenar por columna, por código de rango, y listo. Me voy aquí al informe y ya tengo los rangos perfectamente identificados. Cualquier cambio que necesite en los intervalos lo tendría que hacer en ese archivo de Excel que les mostré. Ahora, amigos, la pregunta más importante es ¿cómo opera esta función? Y eso es justamente lo que quiero explicar a continuación. Entonces, amigos, vamos a partir de este modelo simplificado. Fíjense, tengo la tabla de hechos y tengo mi tabla de configuración que funciona como dimensión. Y habíamos creado una columna calculada utilizando esta fórmula de aquí. Entonces, como es una columna calculada, se genera fila a fila, ¿no? Una iteración. Vamos a empezar averiguando cómo se calcula el valor de la celda en amarillo. Entonces, para esa celda en amarillo, no hay contexto de filtro, ¿sí o no? Como es una columna calculada, no hay contexto de filtro. De frente me voy a evaluar la fórmula. La primera variable precio actual tiene el valor de la columna precio en esa fila. En este caso 150. Perfecto. La otra variable filtro segmento es una tabla. ¿Por qué? Estoy utilizando filter. Quiero filtrar ¿qué tabla? La tabla aux intervalos, la tabla que está arriba. De tal manera que cumpla con ese criterio. Que 150 sea mayor al valor mínimo y que 150 sea menor al valor máximo. Es decir, que 150 se encuentre dentro del intervalo. ¿Sí o no? 150 de estas filas, ¿en dónde pertenece? Ese 150, Julio, pertenecería aquí, a ese intervalo. No pertenece a ninguno de los otros, porque 150 ya se escapa, ¿no? del rango 3 y está por encima del rango 1. Esa es la tabla que me va a retornar la variable filtro segmento en este caso. Entonces, amigos, para la variable resultado, fíjense, es un calculate del mínimo del código de rango. El i de rango pertenece a la tabla aux intervalos. Yo voy a averiguar el mínimo valor tomando en cuenta ese contexto de filtro que le estoy agregando. El contexto que está determinado por esa tabla filtro segmento. Si yo le aplico ese filtro a la tabla aux intervalos, la tabla aux intervalos va a tener este valor nada más. Estoy aplicando ese contexto de filtro a esa tabla. Entonces, cuando yo evalúe la fórmula mínimo del código de rango, como solo tengo una fila, me va a retornar el mismo valor. ¿Ok? Entonces,
Da igual que le haya puesto máximo o que le haya puesto selected value, average, va a seguir saliendo el mismo resultado porque es un solo valor. En este caso le puse mínimo y funciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor mínimo ahí? Es el rango 2. Por eso va a retornar 2 ahí. Veamos un ejemplo con la siguiente fila. En la siguiente fila, mi variable precio actual tiene otro valor, ¿no? 200. Si evalúo ahora la variable filtro segmento, de todos esos intervalos, ¿en dónde está ubicado el 200? Ah, Julio, en este caso el 200 está ubicado aquí, en esa fila de ahí. Justamente en el límite inferior, porque dice que tiene que ser precio actual mayor o igual a valor mínimo. Entonces se encuentra dentro de ese intervalo. Recuerden que tienen que ser mutuamente excluyentes, si no, esa tabla filter va a tener dos filas, ¿no? Entonces ahí hay que hacer otra jugada. Pero en este caso no tengo ese inconveniente, ¿sí o no? Entonces, como la tabla filtro segmento tiene esa fila, cuando yo evalúe la variable resultado, es un cálculo del mínimo de código de rango, voy a considerar esa tabla filtro segmento como contexto de filtro, se va a filtrar la tabla, y el mínimo es igual al mismo valor, 3. Y así sucesivamente, amigos, con el resto de valores de esa columna calculada. Se da el valor así, y es por eso que tengo esta llave foránea que me va a servir como vínculo con la otra tabla, y que yo puedo seguir manejando, ¿no? Si quiero hacer alguna actualización. Continuando con la explicación, amigos, veamos un caso un poquito más complejo, ¿no? Imagínense que la tabla de configuración que tengo aquí no tiene rangos fijos, sino que estos intervalos o segmentos dependen de algunos campos adicionales. Por ejemplo, en esta otra hoja tengo también unos valores mínimos y máximos que representan unos segmentos, pero estos segmentos dependen a su vez de la categoría. El segmento D de la categoría audio no es lo mismo que el segmento D de la categoría computers o de la categoría cell phones. Tienen lógicas distintas. Hay un campo extra que determina también los intervalos. Entonces, ¿cómo manejo esto en un informe de Power BI? No bastaría con hacer la fórmula anterior, ¿no? Hay que hacer algunos cambios a la columna calculada y eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a cerrar esto y voy a importar ese archivo, ¿no? Libro de Excel, vamos a importar esa hoja que se llama AUS intervalos categorías, que es la versión más compleja. Lo cargo. Aquí tengo los valores clasificados con intervalos y categorías. Entonces, lo mismo, tengo que capturar esta llave foránea dentro de la tabla de hechos, ¿no? Entonces me voy aquí a la tabla FACventas y voy a construir la columna calculada. Lo primero que voy a hacer es replicar lo mismo que hice en el caso anterior para ver si funciona. Mira. Entonces, replicándolo, var precio unitario. Mismo, ¿no? Luego creo otra variable que era el tabla filtro. Creo que le puse en la explicación, le puse tabla segmento, pero bueno, filter. Ahora de esta nueva tabla. De tal manera que el precio unitario tiene que ser mayor al valor mínimo. Y el precio unitario tiene que ser menor al valor máximo, ¿no? Hasta ahí estamos bien. El resultado es un calculate del mínimo del ID rango, ¿no? Ahora de esta tabla, intervalo de categorías, tomando en cuenta esa tabla filtro. Y listo. Prestó un resultado. Si yo lo dejo así, tengo una información, no me sale error, fíjense. Y eso es peligroso, ¿no? A veces es mejor que te salga error a que te salga un valor equivocado. ¿Esto está bien? No necesariamente está bien, ¿no? Porque si yo vuelvo a abrir el archivo, ¿ya? Tengo unos rangos, ¿no? Asignados en mi tabla calculada. Pero estos rangos dependen también de la categoría, ¿no? Por ejemplo, imagínense que en la tabla el precio unitario es 400. Entonces, ¿a qué segmento pertenece 400? A, B, C, D o E. Si yo estuviera en la categoría audio, ese producto pertenecería al segmento C, ¿sí o no? Si estuviera en la categoría audio. Pero si estuviera en la categoría computers, ese producto de precio 400 pertenecería a la categoría D. Entonces yo no estoy tomando en cuenta esa diferencia. Yo lo que hago en la fórmula es coger el mínimo, sin una lógica definida. Esto está mal, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es incorporar también como filtro extra la categoría en la que estoy. Y es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece, ¿no? Voy a crear una nueva variable que se va a llamar categoría y que va a utilizar la función related. La categoría la tengo ya en la tabla de dimensión producto. Categoría, entonces la tengo ahí, lo puedo capturar, ¿no? Veámoslo. Lo voy a poner aquí. Categoría, y aquí tengo, mira, tengo la categoría capturada en esta variable. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí en el filter es agregarle como un nuevo filtro que la categoría, la variable categoría,
sea igual a la columna categoría de esa tabla que tengo ahí. Así. Entonces, agregando este filtro ya estoy restringiendo, ¿no? De tal manera que voy a tener un intervalo, voy a retornar una fila en esa tabla de configuración más compleja. Perfecto. Una vez que hago esto, simplemente pongo return resultado y ya tengo los valores que yo necesito. Las variantes que yo tengo definidas, ¿no? Entonces, si voy a mi reporte, me falta obviamente vincular las tablas, ¿no? Tengo esta nueva tabla, vinculo esta llave primaria con la llave foránea que acabo de crear y listo. Ya puedo construir mi informe en base a esta nueva tabla, ¿no? Aquí está mi segmento ABC y estos segmentos no son estáticos, ¿no? Si yo agrego aquí la categoría, ¿sí? La segmentación es distinta, ¿no? En este caso, categoría audio tiene segmentos D y E, cámaras tiene otros y así sucesivamente. Considero también la lógica de la categoría en el cálculo. Entonces, amigos, para terminar vamos a buscar una manera de optimizar al máximo este resultado. Hacerlo así está perfecto. Personalmente, como les decía, yo lo hago así. Pero si tu tabla de hechos tiene millones y millones de registros, esta columna calculada puede ocasionar problemas de performance, ¿no? Porque utiliza un iterador. Entonces, lo que podemos hacer en su lugar es utilizar el mismo precio unitario como llave foránea. Este va a ser mi llave foránea y voy a crear una dimensión precios que tenga todos los precios distintos. Esos precios no pueden ser millones, deben ser como máximo un par de miles de precios distintos, ¿sí o no? ¿Cómo creo esa dimensión precio? Utilizando las indicaciones que me da esta tabla de configuración. Aquí está la información que yo necesito para poder construir esa tabla de precios. Entonces, para lograrlo tenemos que utilizar una función nueva que es la función generate. La función generate tiene dos argumentos, ¿no? El primer argumento es una tabla original y el segundo argumento es una tabla que me va a servir para replicar las filas de la primera tabla. Con un ejemplo. Me voy aquí a inicio y voy a crear una tabla que se va a llamar repetidor, le voy a llamar. Es una tabla que va a tener tres valores nada más, mira. 1, 2 y 3. ¿Está? Entonces mi objetivo es el siguiente, mira. Yo tengo esta tabla de intervalos y quiero repetir esa tabla 3 veces. Quiero crear 3 copias, una debajo de la otra. Entonces voy a crear una nueva tabla que se va a llamar aux intervalos repetido, ¿no? Y va a ser un generate de la tabla aux intervalos. ¿Sí? Primero voy a poner la tabla original. Esta es la tabla original. Como les dije, quiero repetirla 3 veces, ¿no? Le pongo generate. Primer argumento, la tabla original. El segundo argumento, la tabla que acabo de crear, ¿no? El repetidor. Ese repetidor era una tabla que tenía 3 valores, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, si yo veo el resultado, fíjense, es la tabla original repetida 3 veces, ¿no? Por cada fila de la tabla del primer argumento se va a replicar por las n filas correspondientes en el segundo argumento en el mismo contexto de fila, amigos. Esa es la palabra clave, el contexto de fila, ¿no? En este caso no queda tan claro, pero cuando veamos la explicación del ejemplo va a tomar importancia ese tema del contexto ahorita. Entonces, una vez que entendimos la idea básica de generate, vamos a construir la solución. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar esta tabla que he creado y vamos a construir la dimensión precios, ¿no? Nueva tabla, dim precios. Y voy a poner aquí lo siguiente. Generate, porque quiero replicar la tabla de intervalos. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Dependiendo de la siguiente lógica, el siguiente contexto. Mira, filter de todos los precios unitarios que tengo disponibles. No se preocupen, amigos, igual les voy a explicar a detalle cómo se genera este cálculo también. Ahorita escribámoslos nomás. Precio unitario de todas las tablas, de tal manera que el precio unitario tiene que ser mayor o igual al valor mínimo y también el precio unitario tiene que ser menor al valor máximo. Utilizando esta lógica, fíjense, yo ya tengo una tabla donde cada fila es un precio distinto. Mira, lo voy a poner de menor a mayor. Aquí está, mira. Desde el precio más pequeño, 0.95, hasta el máximo precio. Cada precio tiene su correspondiente rango, valor mínimo, valor máximo e intervalo, que es lo que más me importa, ¿no? Esta es la llave primaria de esta tabla. Ya tengo mi dimensión precio construida, entonces voy aquí al modelo y simplemente aquí relaciono el precio unitario con el precio unitario. Ya me olvido de esas llaves de código, ¿no? Y listo. De esta manera he optimizado, porque no he tenido que crear ninguna columna calculada en la tabla de hechos. He creado una dimensión, ¿no? De esta manera. Y puedo hacer el mismo resultado, ¿no? Puedo utilizar esta dimensión
y este intervalo como si fuera un segmentador o unas filas o columnas de mi informe. Veámoslo. Aquí me voy aquí, precios, y le pongo intervalo y tengo el resultado correcto. Perfecto. Ahora, el problema es por qué sale, ¿no? Julio, ¿cómo se genera o cómo opera este cálculo? Veámoslo a continuación. Entonces, amigos, veamos. Tengo este modelo simplificado, mi tabla de hechos, mi tabla de configuración y mi tabla calculada, que va a ser mi dimensión precios que había creado. Entonces, generate, como les dije, es una función de iteración, tiene un contexto de fila, ¿no? Su primer argumento es la tabla aux intervalos, que es la que tengo arriba, una copia. Ahí está. Y va a ir fila a fila. Va a operar fila a fila porque tiene un contexto de fila, ¿no? Por cada fila de la tabla la va a replicar dependiendo del número de filas correspondientes en el argumento 2, la otra tabla. Entonces, para este contexto de fila, la tabla 2, ¿qué valores tiene? Su primer argumento en la tabla 2 es all precio unitario. Es decir, todos los precios que tengo disponibles, que en este caso son todos estos. Pero ese segundo argumento también tiene un filtro, ¿no? Quiero filtrar de todos esos precios aquellos donde el precio unitario sea mayor o igual al valor mínimo, que en este caso es 0, y que el precio unitario sea menor a 100. Es decir, de esta tabla que ven ahí, tabla 2, me quiero quedar con aquellos que están entre 0 y 100 nada más, que son básicamente estos. Ese va a ser el resultado de la tabla 2 para esta fila específica durante la evaluación de Generate. Entonces Generate va a crear, ¿cuántas copias? Para esa fila en celeste va a crear 3 copias, ¿no? Una copia por cada precio que tengo de la tabla 2. Ahora me voy a la siguiente fila. Contexto de fila, ¿no? Siguiente fila. Esta fila tiene otro contexto, ¿no? Entonces, si yo evalúo ahora la tabla 2, de todos los precios que tengo disponibles, me voy a quedar con aquellos que estén entre 100 y 200 nada más. Que son estos de aquí, ¿no? 150, 170 y 180. De todos los precios que tengo en la tabla de hechos. Recuerden que este es un modelo simplificado, ¿no? Estos 3 precios son los que se van a replicar, ¿no? En esta fila que tengo aquí se va a replicar 3 veces. Una vez por cada uno de estos precios. Y así funciona, amigos. Con la siguiente fila también me va a retornar los precios que están en ese intervalo de 200 a 300. Y así sucesivamente voy a tener una tabla donde cada fila es un precio distinto, ¿no? Pero estoy replicando la información que me interesa aquí, que es qué intervalo pertenece, valor mínimo o valor máximo. Termino de construir mi tabla de dimensión precios con esa columna precio unitario como llave primaria. Y bueno, amigos, nos vamos a quedar hasta aquí. Un agradecimiento muy especial a las personas que han decidido formar parte de la membresía del canal. Quisiera que sepan que quiero retribuir ese apoyo económico invirtiéndolo en perfeccionar la calidad audiovisual de mi contenido. Creo que ya es momento de adquirir un nuevo micrófono mejor, una mejor cámara, mejorar la velocidad de los servidores de la página web. Me han dicho que la página web está un poquito lenta, etcétera, amigos. Algunas noticias del canal. Bueno, hace unos días me caí de la escalera y me torcí el tobillo. Ahorita estoy en recuperación, no me ha impedido realmente, o no me ha atrasado mucho en poder terminar este video. Pero de repente me han notado un poquito más serio, ¿no? Porque he estado un poquito dolorido durante la grabación. Pero en general espero tener el video de la próxima semana, que va a ser el de segmentación dinámica, sin ningún problema en estos próximos días. Como siempre, un gran abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video.